Buenos días, queridos aprendices. En este ejercicio vamos a tomar como base lo que hicimos en el storyboard y que luego pasamos al mockup. Entonces, de la multimedia vamos a tomar lo que hicimos en el mockup, que son los pantallazos que se hicieron en la multimedia, y lo vamos a llevar entonces al programa Illustrator. Esto para tener entonces ya la parte gráfica que luego vamos a animar en el programa de Adobe Animate. Bueno, esto es una evidencia que vamos a ver más adelante, el próximo trimestre, pero pues queremos dejar esta parte ya lista, aprovechando que ustedes están viendo en este trimestre el laboratorio de Illustrator con el instructor Oscar. Entonces, el ejercicio es muy básico. Vamos a empezar con la primera escena. En el caso mío tengo la primera escena que son cuatro canecas, las que corresponden cada una a a un botón. Van a ser pues las veces de un botón en la animación con las líneas que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa de fábrica, la fábrica de canecas, perdón, Kiri, que es la línea ecológica, la línea hospitalaria, la línea institucional y la línea de restaurantes. Iniciamos creando un documento nuevo. Vamos a darle el tamaño de 1920 por 1080, que es el tamaño HD para poder para que se pueda ver en pantallas pues, de televisores y que se pueda pues ver bien en cualquier dispositivo. Vamos a traer primero el fondo. Yo elegí esta imagen, ya la adecué a ese tamaño a 1920 por 1080, entonces debe casar perfectamente. Eso lo podemos hacer entonces en Photoshop para que ustedes lo adecúen. Traten de buscar imágenes que tengan una resolución mayor a 4 megabytes, o sea que sean de 2000 por 2000 más o menos. De ahí en adelante pues es lo que pueden hacer en Google. Se puede configurar la búsqueda para que solamente les traiga imágenes grandes. Si tienen imágenes de paisajes propios, pues muy bien. Bueno, igual es adecuado a lo que ustedes están realizando dentro de su trabajo. Luego vamos a hacer entonces un rectángulo. Lo vamos a hacer un poco más pequeño del tamaño del fondo. Este nos sirve para, bueno, de escenario para poder colocar los elementos que vamos a necesitar en nuestra multimedia, y vamos a bajar la opacidad a un 30%. Pues este es para el ejemplo que yo estoy haciendo. Ustedes pues dentro del trabajo que van a hacer, cada uno pues debe adaptar al prototipo que hizo en el mockup y a las imágenes pues que busquen. En este caso, esta imagen tiene muchos colores y esto no me permite pues manejar los elementos sobre ella sin que se pierdan ciertos detalles. Entonces por eso estoy creando este cuadro, este recuadro pues sobre la imagen para que con esta opacidad pueda resaltar mejor los elementos que voy a utilizar. Luego estoy creando un rectángulo. Este rectángulo le voy a dar una opacidad del 90% y le voy a dar un color negro. ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo que quiero hacer es crear una imagen, perdón, un elemento de fondo para que simular una sombra que resalte este fondo blanco con la opacidad del 30% que creé. Luego vamos a pasar entonces a llevar el icono del Kiri, el logo, perdón, de Kiri, que ya pues lo habíamos creado anteriormente. Ustedes ya tienen creado también su logo. Simplemente lo llevo al escenario y lo escalo al tamaño pues que considero yo que va dentro del el diseño que estoy creando. Sin embargo, podemos observar que la imagen se pierde un poco con el fondo por los colores que tiene. Entonces voy a hacer una copia de esta imagen, le voy a dar un relleno negro y voy a crear un efecto. Voy a bajar la opacidad al 70% y voy a crear un efecto con un desenfoque gaussiano que lo utilicé anteriormente para crear la sombra del recuadro también. Este desenfoque me permite crear ese efecto de sombra. Lo envío al fondo y ya tenemos pues una imagen que resalta sobre el fondo que estamos creando. Bueno, observemos que la sombra del icono
resalta sobre el fondo y este es el efecto que queremos. Vamos a trabajar ahorita con las canecas que previamente diseñaron en Illustrator con Oscar Guerrero. Y lo que vamos a crear en este caso, lo que vamos a ver en este caso es que si yo escalo la imagen tal cual como ustedes la diseñaron con la malla, al escalar la imagen, la parte interna que se utilizó con la malla, que en este caso es la etiqueta, va a quedar del mismo tamaño, o sea, no se va a escalar junto con la caneca. Por esta razón entonces vamos a seleccionar la caneca y luego vamos a ir a objeto, expandir. Al expandir el elemento entonces ya se vectoriza los efectos que se hicieron y puedo trabajar con la caneca, va a ser un solo objeto que va a poder escalar. En este caso lo voy a hacer con la caneca verde, roja, azul y amarilla, que son los elementos que voy a utilizar dentro de mi diseño. Entonces expando la apariencia de cada una de las canecas, estoy quitando las sombras porque pues no las voy a necesitar en el diseño que estoy haciendo para la multimedia. Una vez tengo esto listo, que ya expandí cada uno de los elementos, voy a trabajar en los avisos que tiene cada caneca. No necesito estos elementos, el texto y el icono que tengo allí, porque los voy a utilizar es como un botón. Recuerden que dentro de la interactividad que planeé para la multimedia de Kiri, tengo dos eventos, uno que se va a dar sobre la caneca y uno que se va a dar, que voy a utilizar para cada línea de producto de Kiri. En este caso entonces es la línea ecológica, la línea hospitalaria, la línea institucional y la línea de restaurantes. Voy a aplicar un tipo de texto muy sencillo. Voy a cambiar el color a blanco para que resalte sobre los fondos que tengo en este momento, que son el verde, el amarillo, el azul y el rojo. De pronto con el blanco no va a resaltar tanto sobre el amarillo, pero en este caso pues digamos que dentro de la multimedia ese detalle se puede digamos que pasar porque se va a notar. Cuando es un diseño gráfico de pronto tenemos que buscar que resalte más, que no se pierda más bien el blanco sobre el amarillo. Pero para la multimedia, digamos que en este caso me parece que no hay mucho inconveniente y que se ve bien. Ustedes ya están trabajando en la imagen corporativa, en el manual de identidad y tienen que tener en cuenta esos elementos o esas políticas que están creando, el uso de los colores, de la marca y en qué tipo de letras, el fondo donde se pueden usar, para que tengan en cuenta eso en este diseño. En este caso pues yo me basé sobre lo que ya está haciendo Oscar y no ir a utilizar la marca en los fondos y no utilizarla y no hacer un uso inadecuado de la marca. Es importante que ustedes lo tengan. Todo tiene que ser coherente. Si yo voy y reviso el manual de identidad con los colores de la marca y todo lo que ustedes usaron, pues tiene que ser coincidente con lo que se está haciendo dentro de la multimedia, porque de eso se trata pues precisamente la imagen corporativa. Una vez tengo estos elementos listos, entonces agrupo, en este caso el aviso con el paral que se tiene y copio todos los elementos y los voy a llevar a mi nuevo diseño, el diseño que estoy haciendo de la multimedia. Voy a escalar al tamaño pues que requiero para que estos botones se vean correctamente, acordes pues con el diseño que estoy realizando. Y listo, ya el resto pues la interacción y lo que se va a hacer, pues ya los elementos que hagan falta se pueden aplicar dentro de Flash. Si de pronto vemos que hace falta una sombra, una iluminación, todo esto ya lo podemos hacer dentro de Flash, que permite también hacer pues ciertos ajustes a los diseños. Y digamos que cuando ya se pasa a Flash, podemos ver que nos hace falta ciertos elementos como estos y se pueden aplicar dentro de la animación, que pues es mucho mejor, más recomendable. Yo por ejemplo estos elementos que les di sombra desde acá es porque sé que en Flash no los voy a animar, entonces necesito que tengan esa sombra digamos estática. Los elementos que no les doy sombra pues es porque tengo ya planeado que en Flash les voy a dar una sombra dinámica o una iluminación dinámica dependiendo del documento que hicimos de interactividad de los botones. Recuerden que allí yo expresaba que se iba a dar una sombra, o que se iba a hacer una iluminación, o que se iba a escalar el elemento, ¿sí? Todos estos elementos tenemos que tenerlo en cuenta. Miren que todo es coherente con lo que ya
hemos trabajado. Voy a guardar el proyecto. Siempre es bueno después de trabajar un rato, es más, es recomendable hacerlo desde el principio. Yo lo estoy haciendo aquí cuando ya hice ciertos elementos, porque a veces este tipo de software, dependiendo de lo que estemos haciendo en el equipo, las características del equipo y el mismo diseño, si está muy pesado, si estamos utilizando imágenes muy pesadas, a veces se cierran y no guardan una copia de seguridad, el sistema pues no lo hace. Entonces es mejor estar guardando nuestro proyecto para no perder el tiempo de pronto si se cierra y no guardo los cambios. Listo, ya tengo ubicado unos elementos muy importantes, me faltan solamente los botones. Observemos que me estoy basando en lo que realicé en el mockup. Sin embargo, hay ciertas cositas que cuando ya paso los elementos gráficos de lo que planeé y estoy utilizando los elementos reales, puedo ver que ciertos elementos no contrastan muy bien o se pierden. Entonces ahí es donde tenemos que hacer ciertos ajustes. Y ya definimos los colores. Mire que por eso es muy bueno hacerlo pues en baja resolución. En este caso hacerlo en blanco y negro para poder, digamos, no pensar en ese momento en los colores, simplemente en la parte del posicionamiento de los elementos y poderlos pues llevar luego a una herramienta como esta donde ya empezamos a darle los colores. Por ejemplo, yo con los elementos que estoy utilizando, con el fondo y ya con el icono y sus colores, veo que los botones que había planeado de pronto solo en negro no van a quedar muy bien. Entonces voy a utilizar unas imágenes, y estas imágenes las voy a convertir de imagen a vector. Para eso utilizamos, para eso utilizamos, para eso utilizamos la opción de calco. Hay diferentes opciones para calcar. En este caso puedo calcar el elemento. Este elemento, como es un elemento muy sencillo, yo lo puedo calcar sin problema. Lo calco y simplemente, como son dos colores, me van a salir perfectamente. Cuando yo calco, el elemento queda agrupado, entonces debo desagrupar y separar los elementos, verificar que lo haga. Entonces miren que cuando ustedes hicieron el logotipo, ustedes vectorizaron todo el elemento, ¿sí? Entonces muchas veces yo me puedo evitar el trabajo de vectorizar simplemente haciendo un calco. Yo puedo calcar a blanco y negro, puedo calcar en solo dos colores, o en 8 colores, o en 16, ¿sí? O a full color, dependiendo de lo que esté haciendo, pero no siempre va a funcionar igual. Yo puedo, digamos, hacer un calco de una fotografía de una persona, pero no me va a quedar tal cual, ¿sí? Va a quedar más como un elemento que se hizo en acuarela o ese tipo de efectos. Si quiero un efecto así, se puede lograr en Illustrator. Pero si quiero algo muy exacto, pues entonces tengo que tener en cuenta cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, pues simplemente lo calqué como viene, básico, porque pues solamente son dos colores. Para el primero, que es el del signo de interrogación, ese primer elemento me sirve. El fondo, que es el que voy a utilizar para los demás, me quedó hueco, ¿sí? El elemento, al hacer el calco, me crea en el fondo me queda el espacio donde está el signo de interrogación. Entonces lo que hago es utilizar la pluma de restar nodos para eliminar estos nodos que no necesito, estas anclas, y que el elemento me quede limpio, como lo ven en este momento. Los otros elementos que tengo, en este caso el sonido, la casa y el icono de descargar, voy a calcarlas. Borro el fondo, tengo que mirar, desagrupar y mirar cómo quedaron los elementos. Regularmente, si tiene un fondo blanco, pues él me va a expandir también ese fondo blanco. Elimino este fondo y dejo solo los elementos que requiero y hago el cambio de color. En este caso, pues yo estoy utilizando un color verde de la misma marca Kiri, para que pues quede equilibrado con los colores corporativos, y empiezo pues a cambiar los colores de cada elemento. Esto lo voy a hacer entonces con el de sonido, con el de la casa y el elemento de descargar, que deben pasar entonces al color blanco para que resalte sobre el fondo verde que acabé de crear. Cuando nosotros expandimos, es una muy buena opción, digamos, para ahorrar trabajo, para evitarnos un trabajo extra. Pero es importante tener en cuenta que los elementos queden muy limpios,
que cuando yo desagrupo no me queden elementos, pues digamos en este caso yo expando y cuando desagrupo puedo observar que cada elemento queda limpio totalmente, que no me quedan, no hace cortes que no debe hacer. Porque cuando hay muchos colores dentro de un elemento que yo expando, que voy a, o sea, realmente lo que hace él es vectorizar, o sea, una imagen en JPG o PNG lo que hace es vectorizármela, ¿cierto? Me crea nodos. Entonces, si un elemento queda con muchos nodos, si me parte los elementos que yo necesito, si, no sé, un ejemplo, esta casa estamos expandiendo en este momento, si la casa que estoy expandiendo en este momento queda con ciertos elementos incompletos o cuando la desarmo queda en demasiadas partes, pues no nos va a servir mucho y vamos a tener, o sea, vamos a tener más trabajo. Vamos a tener que hacer más trabajo para volverlo a reconstruir. Entonces, dependiendo de cómo me vaya cuando expando, pues yo defino si lo hago de esa manera o si prefiero más bien redibujar. Muchas veces, si es muy complejo el elemento que vamos a expandir, que queremos vectorizar para ahorrarnos el trabajo de diagramarlo o de redibujarlo, entonces es preferible más bien redibujarlo si queda demasiado con demasiados elementos. O sea, lo importante es que quede lo más limpio posible, porque pues es la forma correcta de trabajar y porque de esa manera si yo tengo que hacer un cambio luego va a ser mucho más sencillo de trabajar. Una vez finalizado este paso, entonces copio y pego estos elementos en mi diseño de la multimedia, los voy a alinear en la posición y en el espacio pues que lo requiero y luego voy a escalarlos al tamaño que los necesito. Una vez tengo alineados los elementos y escalados y posicionados en el sitio donde los requiero, entonces observo que se pierden mucho en el fondo. Entonces veo la necesidad de que resalten un poco más estos elementos, aunque podría definirlos para darles esa sombra que les voy a dar en este momento, hacerlos en flash. Digamos que es un modo de hacerlo, pero voy a aprovechar que el elemento, estoy observando pues que el elemento no resalta y les voy a explicar aquí rápidamente. Es un efecto muy simple, tomo el fondo, le voy a dar un color negro, tomo el fondo verde de uno de los elementos, debo entrar a las capas hasta llegar a él, lo copio y me devuelvo hasta el inicio del diseño, lo pego y lo cambio de color y simplemente lo voy a copiar, a replicar en los demás elementos y los envío al fondo y luego agrupo. Eso es básicamente los pasos que hago allí. Es un efecto muy simple que, como les digo, si lo prefiero darle este efecto en Flash, lo puedo hacer si amerita hacer, bueno, si digamos dentro de lo que tengo planeado necesito que este elemento ya tenga ese fondo estático y no dinámico. En este caso pues lo estoy haciendo aquí como el ejercicio para que ustedes vean pues cómo se trabaja este pequeño truquito que se hace allí cuando vemos que un elemento pues dentro de un diseño se pierde un poco con el fondo o queda muy plano. A veces no es que se pierda sino que se ve muy plano y lo que buscamos es que resalte sobre el diseño. Mire que es un efecto muy sencillo de hacer. Ya cuando esté haciendo la multimedia, pues tendría que verificar con el documento de interactividad que realizamos cómo se planeó el efecto, si esa sombra de este botón va a ser dinámica o si la necesito así. Pues en caso de que no la requiera de esa manera, pues simplemente le quito el fondo. Por eso es importante tener agrupados los elementos e irlos agrupando tenerlos de manera estructurada para de esta forma cuando necesite desagrupar lo puede hacer. Muchas veces agrupamos todo completo y cuando desagrupamos intentamos tomar ciertos elementos, resulta que nos toca que ponernos a mover y a reacomodar las cosas porque no lo hicimos correctamente. Entonces es importante ir agrupando poco a poco los elementos de lo más pequeño a lo más grande en una secuencia que si después tengo que desarmar el elemento lo pueda hacer fácilmente. Hemos terminado la sesión de hoy.
quiero que inicien a hacer este trabajo. Ya ustedes tienen el prototipo en mockup listo. Más o menos me presentaron entre 5 y 6 escenarios, entonces la idea es que empiecen a trabajar estos escenarios. Empiecen con el del inicio, que pueden trabajar con estos elementos. Yo voy a hacer otra sesión para explicarles cómo trabajar los demás, porque los demás los hicimos con un fondo, pero vamos a trabajar con fotografía, no con vectores. Entonces, para mirar cómo se arma este otro escenario. Pueden ir trabajando y en la próxima sesión revisamos pues lo que han avanzado y corregimos lo que se tenga que corregir. Nos escuchamos en la próxima sesión. Un feliz día, Dios los bendiga.